Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED, y en este vídeo vamos a abordar el concepto de validez y sus tipos y algunas pautas para elegir el instrumento adecuado en relación con esta propiedad psicométrica tan importante que es la validez. Los instrumentos los utilizamos para recoger datos y se diseñan a priori con un objetivo concreto. Por ejemplo, podríamos diseñar o puede existir un instrumento para medir el rendimiento de los estudiantes universitarios españoles en una asignatura. Si el instrumento está bien diseñado, debe medir ese rasgo y no otro. Por ejemplo, un instrumento para medir el rendimiento no debería medir pues, el esfuerzo que ha realizado el estudiante, su satisfacción, su motivación. No, tendría que medir exclusivamente el rendimiento de los estudiantes. A ese grado en el que el instrumento mide lo que está diseñado para medir lo denominamos validez del instrumento y es una de las dos propiedades psicométricas, junto con la fiabilidad, fundamentales a la hora de proporcionar evidencias que nos indicarán la calidad del instrumento. En concreto, si estamos haciendo un análisis de validez, en qué medida ese instrumento es válido. En este taller vamos a abordar tres tipos de validez, entre los que hay, como son la validez de contenido, la de criterio, que a su vez puede ser concurrente o predictiva, y la de constructo. Las definiremos y veremos cómo generar evidencias de cada una de ellas. Si nos centramos en un ejemplo de un artículo publicado recientemente en la revista Educación 21, vemos que hay como dos grandes posibilidades para la elección de los instrumentos que vamos a utilizar en nuestro proyecto de innovación para hacer las medidas. Una primera posibilidad es que ese instrumento ya esté validado para muestra similar a la nuestra y con un contexto similar al nuestro. Por ejemplo, estos investigadores utilizaron el instrumento llamado satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en educación. Este instrumento se había adaptado previamente al contexto educativo español por León y sus colaboradores y por tanto se trata de un instrumento que ya se había aplicado para estudiantes universitarios en España. Eso quiere decir que no es necesario hacer un estudio psicométrico completo del mismo porque tenemos evidencias anteriores que avalan que ha funcionado bien para el tipo de muestra al que la queremos aplicar. Esto es una buena noticia porque en nuestro proyecto de innovación nos permitiría ahorrar tiempo ya que no tendríamos que abordar esa validación completa y simplemente podríamos basarnos en la validación anterior, repito, para el mismo tipo de muestra. Otra posibilidad que se pueda dar es que ese instrumento no exista o no se haya aplicado nunca al contexto universitario español. Entonces, en ese caso, como es el caso de del estilo interpersonal docente en educación superior, que es otro instrumento que han utilizado estos mismos autores en el artículo, tendríamos que es un instrumento que se aplicó en el contexto anglosajón y que se validó probablemente en este artículo previamente publicado. Claro, el problema que tenemos aquí es que no está validado para una muestra en el contexto español. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es una adaptación del instrumento, una traducción y una adaptación cultural al instrumento para que los participantes en el proyecto de innovación entiendan los ítems y no haya ningún sesgo cultural. Y en este caso, la mala noticia es que tendríamos que hacer una validación completa, ¿no? Que es lo que presentan los autores en esta parte de aquí del párrafo. Son las evidencias de validez de ese instrumento que han adaptado al contexto español y que permite pues, dar robustez a las medidas que se hagan con él en este nuevo contexto.